David Velázquez, bendiciones. Feliz noche para todos por allí. Estamos dando gracias al Señor por otra oportunidad que nos ha dado de poder estar acá delante de esta pantalla para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son todos bienvenidos la noche de hoy. Doy gracias al Señor por sus vidas. Y en breve estaremos dando inicio a algo poderoso que estaremos ministrando, que seguramente les será de muchísima edificación. Sobre todo si usted es pastor, si usted es ministro, si usted ejerce desde alguna función relacionado al liderazgo, esto le va a bendecir y le va a ayudar muchísimo. Así que, bueno, estamos aquí dando gracias al Señor. Saludos a la hermana Jenny. Por ahí veo a Norma del Carmen Brión o Brito. Bendiciones, feliz noche. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por todas las cosas. No sé si usted logró oírme. No sé si estamos bien con el audio, con el video. Usted me puede escribir, me puede saludar, me puede indicar desde qué parte usted me saluda. Y estaremos recibiendo nosotros su saludo con mucho agrado. Ok. Gracias, Jamie. ¿Cómo están, mi hermana? ¿Cómo está todo? La pastora Rina les envía saludos. Mi esposa les envía saludos. Ella está por allí, dando gracias al Señor también por todas las cosas. Usted debe compartir esto, hermano. Usted debe detenerse a escuchar esta palabra. Usted necesita detenerse a escuchar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Usted necesita detenerse. Usted necesita detenerse. Así que ruego al Señor, todo el que ha sido inquietado por Dios para detenerse aquí, bueno, una bendición que usted tenga en su corazón el estar allí con nosotros. Dios va a ministrar la noche de hoy. Yo sé que Dios está abriendo ojos. Yo sé que Dios está dando discernimiento a través de este tipo de mensajes. Así que ruego al Eterno que, bueno, la gente que está comprometida con esto puedan estar con nosotros. Es importante que usted escuche esto. Es importante. Esto es vital. Esto es vital que usted escuche, que usted se detenga. Bendito sea el nombre del Señor. Deténgase allí, quédese allí una hora y media, que estaremos acá ministrando algo poderoso la noche de hoy. Saludos a mi hermano y amigo Álvaro José Mendoza, que está por allá en Yare, Estado Miranda. Bendiciones, mi hermano, saludos. ¿Cómo está todo? Gloria al Señor para siempre. Salúdeme para saber que está allí. Salúdeme. Katy Santaella 365. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver si la gente se anima y la gente se queda acá. Estaremos hablando un tema que tiene como título La psicopatía vista desde el liderazgo evangélico. Estaremos hablando el tema La psicopatía vista
desde el liderazgo evangélico. Usted tiene que quedarse allí, mi amado. Usted tiene que quedarse allí. Usted tiene que oír esta palabra. Usted tiene que quedarse allí. La psicopatía vista desde el liderazgo evangélico. Ese es el tema que estaremos ministrando la noche de hoy. La psicopatía vista desde el liderazgo evangélico. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Si usted desea, mi amado, usted puede ayudarme a compartir. Vamos a ver si Dios permite y se nos unen algunas personas más. Así que ayúdeme allí a compartir esto. Ayúdeme a compartir. Usted tiene que oír esta palabra. Usted tiene que oírla. Usted tiene que detenerse. Por ahí veo que está Dubrasca. No sé si se va a quedar. Le bendigo. En el nombre poderoso del Señor Jesús. El tema de hoy, la psicopatía vista desde el liderazgo evangélico. Usted tiene que oír esto, mi amado. Esto es un mensaje del último tiempo, donde Dios quiere traer discernimiento a nuestras vidas a través de su palabra. Edimar, bendiciones. No sé quién más esté por allí. Sería bueno que usted me salude si va a estar. Sería bueno que usted me escriba si usted va a estar. Ángel Robles, bendiciones. Toda la gente que va pasando por allí de forma casual o accidental, yo le saludo. Si usted va a estar, a usted le conviene escribirme para yo saber que usted está allí. Gloria al Señor para siempre y todos podernos gozar con la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Saludo a la gente de Petare, saludo a la gente de la ciudad de Caracas, a la gente de Yare, saludos a la gente de allá a la gente del estado Guárico, bendiciones, la gente del estado Yaracuy, la gente del estado Bolívar. Hay mucha gente que a veces nos escribe, gente que nos comenta aquí en territorio nacional. Yo les saludo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Saludos a la gente de Argentina, saludos a la gente de Chile, saludos a la gente de Colombia, saludos a la gente de Guatemala, por quienes oramos siempre. Gloria al Señor. Saludos al pueblo mexicano, saludos a la gente de Estados Unidos, a la gente de España. Nombro estos países porque regularmente tenemos contacto con algunos hermanos que están en esas naciones, así que bendiciones. Saludos a la gente de República Dominicana. Si usted va a estar allí, usted me puede saludar. No está en obligaciones de enviarme nada, no está en obligaciones de darme nada. Usted puede estar allí a la expectativa. Sé que hay una palabra, sé que Dios va a ministrar, sé que Dios va a quitar vendas. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Así que damos gracias al Señor por esta bendita noche. Gracias al Señor. Si hay algún amigo que no sea cristiano, les saludo, le envío un gran abrazo. Espero que esta palabra pueda edificar su vida. Saludos a la familia. Si hay algún pariente mío por allí, algún primo, algún tío, bendiciones. Gloria al Señor por siempre.
Vamos a hablar de la psicopatía vista desde el liderazgo evangélico. Bendito sea Dios. Entonces, antes de comenzar, le voy a leer algunos pasajes bíblicos. Yo ruego a Dios que usted tenga paciencia. Generalmente a la gente le gusta estar en un live donde el predicador anda dándole profecías y entregándole ministerios a todo el mundo. Pero aquí no vamos a entregar profecía. Aquí vamos a hablar palabra de verdad. Aquí vamos a hablar palabra de Dios. Aquí vamos a hablar palabra seria y vamos a hablar palabra fresca. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Así que quisiera leerle algunos pasajes bíblicos que tienen mucho que ver con el tema que vamos a tratar la noche de hoy. Vamos a hablar de la psicopatía vista desde el liderazgo cristiano. Gloria al Señor para siempre. Entonces vea lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3. Y vamos a desglosar algunas dimensiones. Y por eso ruego a Dios que usted tenga paciencia. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Vamos a abrir algunas dimensiones, vamos a desglosar algunos aspectos y algunas características que tienen que ver con lo que es la psicopatía vista desde el liderazgo evangélico. Gloria al Señor para siempre. Así que usted tiene que oír esta palabra, tiene que ser paciente, tiene que oír esta palabra, porque seguramente usted esté siendo víctima y usted no se haya percatado de que usted está siendo manipulado. Bendito sea Dios por siempre. Posiblemente usted esté siendo víctima de una estafa y usted no se haya percatado de que usted literalmente esté siendo desangrado. Bendito sea Dios por siempre. Recuerdo una frase del mensaje de anoche. El que abre mucho la puerta, su ruina propia busca. Y muchas de estas características que voy a especificar a la noche de hoy se han normalizado delante de las narices de las ovejas del Señor. Y no nos percatamos. ¿Sabes por qué no nos percatamos? Usted sabe por qué no discernimos que hay lobos entre nosotros. Usted sabe por qué no nos percatamos de que haya normalidades delante de nuestros ojos. Usted sabe por qué estamos siendo estafados, manipulados y engañados y no percibimos. El profeta Oseas lo dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchas veces estamos siendo víctimas. Muchas veces hay psicópatas entre nosotros. Muchas veces hay desviaciones doctrinales que están siendo predicadas delante de nuestras propias narices y no nos percatamos porque hay un fallo de discernimiento en el pueblo. El pueblo no discierne porque el pueblo no tiene conocimiento muchas veces de la verdad de la palabra de Dios. Por eso dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Entonces muchas veces nos convertimos en esclavos de los hombres, somos manipulados, somos engañados, somos estafados, somos saqueados, somos robados, somos maltratados, somos vejados, porque falta el discernimiento. Y yo quiero decirles que muchas de estas conductas se han normalizado. Hay un estudio, estaba leyendo un documento donde un doctor dice que cada los ídolos no tienen poder. Aquí estamos en otra, aquí estamos en la verdad. Hay un doctor que hizo un estudio acerca del liderazgo evangélico y él dice que 4 de cada 10 líderes evangélicos tienen características psicopáticas. 4 de cada 10 líderes evangélicos tienen características psicopáticas. Y por esa razón usted debe quedarse allí, usted debe detenerse y deténgase con lápiz y con papel, porque Dios quiere abrir la visión suya en la noche de hoy. Dios quiere ministrar. Entonces vea lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, el apóstol Pablo menciona en este capítulo, tiene que ver con características psicopáticas. Vendrán hombres amadores de sí mismos, tiene que ver con lo que es el narcisismo, tiene que ver con lo que es el culto a la persona, tiene que ver con lo que es un amor excesivo por sí mismo. Pablo lo dice, que en los postreros tiempos vendrían días peligrosos porque habrían hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperentes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Tito capítulo 1. El verso 10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades e engañadores.
Estamos bajo el tema la psicopatía vista desde el liderazgo evangélico. Todas estas características tienen que ver con distorsiones de la personalidad. Usted tiene que escuchar esta palabra, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Pablo no dice que hay pocos, Pablo dice que hay muchos, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Segunda de Pedro, el capítulo 2. Acompáñenme porque es importante que usted oiga. Segunda de Pedro, capítulo 2. Dice de la siguiente forma, dice el apóstol Pedro, dice el Espíritu Santo: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Resalto, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, vea las características, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, escuche las características, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleite cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean, están entre nosotros. Ellos están entre nosotros. Señores, ellos están entre nosotros. Escuchen las características: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujados por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
Escuche las características, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue enseñado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y segunda de Corintios, porque quiero colocar una plataforma a lo que la noche de hoy vamos a ministrar. Les recuerdo que voy a hablar bajo el tema la psicopatía vista desde el liderazgo evangélico. Ellos están entre nosotros. Hay monstruos entre nosotros. Señores, hay psicópatas en medio nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios, el capítulo 11. Capítulo 11, verso 13 dice, escuche, y esto lo está hablando el apóstol Pablo a la iglesia. Le está hablando el Espíritu Santo a la iglesia. Ellos están entre nosotros, señores. Hay psicópatas entre nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bendito sea Jesús. Entonces tocaremos hoy trastornos de la personalidad que en muchas oportunidades se observa con total normalidad en las narices del rebaño del Señor. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra psicópata, muchas veces nos trasladamos a lo más trágico, y no es que no lo sea, pero existen infinidades de actitudes suaves que no necesariamente se desarrollan con violencia y están conducidos por personas con esta patología. Entonces, la iglesia como institución, escuche que es importante y no se detenga a leer necedades de los necios. Escuche, la iglesia como institución es un hospital del alma. Pero ¿qué sucede cuando la misma está liderada por personas que presentan las características de un psicópata? Entonces, las religiones comúnmente son sitios preferidos por los psicópatas. En este caso, no solamente hablando en el ámbito evangélico, sino en cualquier forma de religión.
Las religiones comúnmente son sitios preferidos por los psicópatas, pues allí pueden camuflarse y esa iglesia será sacudida por el liderazgo de esa mente narcisista. Porque si hay algo, escuche, no hay que desenfocarse, si hay algo que caracteriza a un psicópata es su narcisismo. Si hay algo que caracteriza a un líder que tiene trastornos de la personalidad es un excesivo amor propio. El psicópata quiere ser el centro de atención, señores. Entonces la iglesia será el ambiente para ganar admiradores que inflaman su ego. Entonces se formarán, escuchen, líderes manipulados y otros golpeados por la personalidad dominante de ese psicópata. Porque si hay algo que caracteriza, yo anoche hice una mención de un pastor. No tengo nada personal contra ningún pastor, pero son experiencias que Dios nos ha permitido vivir. Son experiencias que Dios nos ha permitido vivir. Hablaba anoche de la experiencia que tuvimos en una iglesia de La Vega, donde un pastor comenzó a prohibirnos a mi esposa y a mí que anduviésemos juntos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Entonces hay una tendencia en este trastorno. Generalmente el líder escuche, generalmente el líder psicópata tiende a ser una figura dominante. Tiende a ser una figura dominante. Escuche, mi amado. Entonces, ¿cuáles serían las primeras características alarmantes para deducir y concluir que estamos frente a un líder psicópata y no lo sabemos? Porque bíblicamente ya he comprobado, ellos están entre nosotros. Judas, el apóstol, que era el tesorero del Señor Jesús, tenía estas características en su vida. ¿Por qué lo digo? Porque el dinero, señores, el dinero de la grey muchas veces es la meta del psicópata, porque el psicópata es un líder parasitario. El psicópata no solamente es narcisista, el psicópata no solamente es egoísta, el psicópata no solamente carece de empatía, el psicópata no solamente es un manipulador, el psicópata es un líder parasitario. El psicópata no solamente es egocentrista, el psicópata es, por naturaleza, es avaro, señores. El psicópata es avaro. Entonces, ¿cuáles serían? Escuche, usted tiene que oír esto.
Usted tiene que oír esto. ¿Cuáles serían las primeras características alarmantes para deducir y concluir que estamos frente a un líder psicópata y no lo sabemos? Número 1, la capacidad para caer bien y ganar la confianza de los hermanos. Número 2, se muestran actos y atraen con irresistible atracción, saben simular cariño y protección. Lo tercero, estudian bien las carencias emocionales de sus víctimas, tratan de producir satisfacción en los oyentes para producir adicción. Y usted se va a dar cuenta que generalmente la gente que se convierte en víctima de este tipo de liderazgo, la gente que generalmente se convierte en víctima de este tipo de liderazgo, son personas carentes de afecto emocional. Una persona que emocionalmente está vacía, una persona que tiene baja autoestima, este tipo de personas tienden a convertirse en víctimas de este tipo de liderazgo. Bendito sea Dios por siempre. Lo cuarto es, este tipo de liderazgo piden obediencia a ciegas, sujeción y reclaman ser los primeros antes de los padres o el gobierno. A las esposas las usan como gancho para promover confianza, lucen como mesías y piden ser adorados y no cuestionados. ¿Usted sabe qué, mi amado? Los psicópatas adolecen de humildad. Si hay algo ausente en la vida de este tipo de liderazgo es la humildad, porque ellos son el centro del universo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Lo quinto, escuche, proyectan la culpa en la gente, les hacen sentir que son culpables. Yo creo que aquí hay gente que ha tenido ese tipo de liderazgo. Nunca admiten equivocarse. El psicópata no es capaz de admitir que se equivoca. No sienten empatía verdadera y no sienten arrepentimiento. Sexto, seleccionan a sus cercanos. Escogen personas a las cuales sacar provecho. Mujeres divorciadas, mujeres con esposos inconversos, mujeres con baja autoestima. Las atienden, las enamoran y las encantan, pero Drácula luego las muerde en el cuello y las hacen adictas. Entonces yo quisiera que algún valiente que está de aquel lado, yo quisiera que algún hombre o que alguna mujer que se ha detenido a escuchar esta palabra la noche de hoy, luego de haber oído parte de lo que vamos a tratar la noche de hoy, me gustaría que algún valiente me escribiese ahí: yo he sido víctima también. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Entonces, ¿de qué manera el psicópata cree en Dios? Porque no solamente vamos a encontrar estas características en la vida del rey Saúl,
no solamente vamos a encontrar estas características en el apóstol Judas, que era el tesorero del Señor, sino que también vamos a encontrar estas características en la vida de un hombre llamado Caín. Caín creía en Dios. Obviamente Caín creía en Dios, porque no solamente Abel llevó sacrificio, Caín también llevó de los mejores frutos de la tierra. Entonces Caín había sido instruido acerca de las realidades y de las dimensiones que tenían que ver con el altar, al igual que Abel. Amén. Caín había recibido el mismo tipo de instrucción. Bendito sea Dios para siempre. Entonces el psicópata, saludos Rosana, en realidad el psicópata es ateo en sentido práctico. En sentido práctico, todo psicópata es ateo. El psicópata es alguien que enseña, pero que no practica lo que enseña. Entonces Caín creía en Dios. Caín sabía de la existencia de Dios, pero Caín adolecía de temor a Dios. Entonces en lo práctico, Caín era ateo. Aunque sabe de su existencia, porque Caín, aunque sabía de la existencia de Dios, vivía como si Dios no existiese. Aunque Caín llevó sacrificio a Dios, Caín era un narcisista por excelencia. Escuche que es tremendo. Entonces, psicológicamente, veo en el psicópata una reacción inconsciente contra Dios. Lo puede invocar, nombrar, orar a Él, pero por poseer una imagen desdibujada de Dios se ha fabricado un Dios que no es el Dios de la Biblia. Hitler era psicópata y hablaba como si Dios lo apoyara. El único Dios de estos son ellos mismos. El único Dios de los psicópatas son ellos mismos. Caín no toleró el hecho. Caín no toleró el hecho de que Dios aceptara la ofrenda de su hermano y no aceptara la suya. Porque el psicópata tiende a ser narcisista. Ellos quieren ser el centro. Entonces el aprovechamiento es una particularidad que sobresale más aún sin violencia. Por ende son denominados psicópatas de guante blanco. Y hacemos un hincapié en uno de los temas más polémicos
dentro y fuera de las congregaciones el tema de los diezmos y las ofrendas. Sin duda hay muchos abusos en el tema financiero. No vamos contra el diezmo o la ofrenda, porque sé que en muchos sitios se practica de una forma sana. El problema no es si se diezma o no se diezma. El tema es cómo esto es manejado por los psicópatas, porque son atraídos por el dinero y poder. Estos son estafadores y manipuladores. Les gusta la política, el mundo de Hollywood y las iglesias donde hay mucha gente y dinero potencial. Estos no buscan iglesias pobres o sitios donde se requiera trabajar o servir. Y cuando usted quiera librarse de ellos, le dirán: perderás tu destino profético. ¿Cuántas veces nos hemos conseguido con el caso de personas que sinceramente aman a Dios, y cuando han tomado la decisión de salir de este tipo de liderazgo, se les ha maldecido? ¿No habrá sido usted víctima de este tipo de liderazgo? ¿No habrá sido usted víctima de este tipo de liderazgo? ¿No lo habrán maldecido a usted porque usted tomó la decisión de salir de este tipo de liderazgo? Ya un momento, mis hermanos. No hay chupi. Ok, aquí estamos. Perdóneme nuevamente, mi estimado hermano. Yo recuerdo que una vez yo salí de un lugar. Los pastores eran altamente posesivos. Los pastores te controlaban totalmente la vida, te controlaban el dinero, te controlaban la relación matrimonial, te controlaban el horario. Eran altamente posesivos. Y yo recuerdo que cuando salí de ese lugar, el pastor le prohibió a los demás hermanos que me trataran. Los hermanos, cuando me veían, sentían terror, porque ellos percibían que yo estaba bajo algún tipo de maldición, porque ya yo no era parte de ellos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Entonces, generalmente, el liderazgo tóxico, generalmente el liderazgo, cuando no es un liderazgo correcto, tienden a manipular a las personas con este tipo de frases. Por ejemplo, vas a abortar el plan de Dios. Ellos te maldicen literalmente. Porque yo quiero decirle algo. Hay mucha gente que no está siendo maldecida fuera de la casa de Dios. Hay gente que está siendo maldecida dentro de la casa de Dios, porque hay un liderazgo desviado, porque hay un liderazgo tóxico. Y yo he sido testigo, porque nosotros también en algún momento dado estuvimos bajo un liderazgo posesivo. El pastor no puede ser posesivo. El pastor no es dueño de la vida de las ovejas, aunque él sea el pastor, porque el dueño de las ovejas no es el pastor. El dueño de las ovejas es el pastor de los pastores. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Un liderazgo correcto
jamás ejercerá señorío sobre la grey del Señor. Pero estamos viviendo en un tiempo, lo digo por experiencia propia. Nosotros hemos tenido líderes posesivos. Nosotros hemos tenido líderes yo he tenido líderes que me han querido separar de mi esposa. Yo he tenido líderes que nos han querido separar. Nosotros hemos tenido líderes que han querido ejercer un dominio más allá de los parámetros establecidos en las escrituras en nuestra vida. Porque ningún pastor es dueño de su vida. Un pastor es un siervo. Y lo que el pastor apacenta son ovejas, pero no son sus ovejas. Por eso la Biblia dice, hablando acerca de Moisés, que él tomó las ovejas de Jetro, su suegro, y las llevó, pero Moisés no las llevó por donde él quería, porque las ovejas no eran de él. Bendito sea Dios para siempre. Pero estamos viviendo un tiempo, y por eso nosotros es importante que esta palabra usted la reciba y usted la atesore, porque posiblemente usted esté siendo manipulado. Posiblemente usted esté siendo engañado, esté siendo estafado, esté siendo saqueado. Aunque yo a veces pienso que la gente le gusta ser estafada. La gente no quiere libertad muchas veces. La gente quiere esclavitud. Entonces, algo más, por si usted está notando. Ellos tienen la conciencia cauterizada. ¿Y qué es tener la conciencia cauterizada? Es haber cortado los cables de la conexión emotiva empática. Porque el psicópata, aunque no siente empatía, el psicópata, aunque no siente empatía, él suele simular emociones semejantes. Pero el psicópata no ama realmente. El psicópata lo que hace es simular para sacar provecho. Ellos tienen la conciencia cauterizada porque por circunstancias que no voy a mencionar, ellos cortaron los cables de conexión emotiva empática. Por eso generalmente, y escuche que esto es tremendo, este tipo de liderazgo tiende a no querer ser cuestionado. Bendito sea Dios por siempre. Entonces, según un estudio, escuche que es tremendo, 4 de cada 10 líderes tienen esta tendencia. ¿Dónde están los psicópatas? Donde hay gente que está organizada. ¿Por qué? Porque los psicópatas son depredadores, señores. Los psicópatas son depredadores. Y en la iglesia, muchos son víctimas porque tienen vacíos afectivos. ¿Cuál es el tipo de gente que generalmente los psicópatas abordan? Gente que tiene vacíos afectivos. El que está vacío
El que tiene vacíos afectivos generalmente tiende a convertirse en víctima de los psicópatas. Entonces, yo quiero dar gracias al Señor en esta noche, pero yo quisiera saber, yo quisiera que usted me escribiera allí si en algún punto de su vida usted estuvo bajo este tipo de liderazgo. Porque hay personas que tienen cualidades, lo hemos estado hablando durante todos estos días, pero las cualidades no le califican para que usted ejerza un liderazgo sano. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Por eso nosotros, saludos a Valerie, por eso nosotros debemos aprender a filtrar el carácter de nuestros líderes. Escuche, mi amado hermano, escuche esto. Escuche esto. En lo práctico, el líder es ateo. En lo práctico. En lo práctico, el psicópata es ateo. En lo práctico. El psicópata ora, claro que ora. El psicópata lleva ofrenda, claro que lleva ofrenda. Caín llevó ofrenda, Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Pero hay algo que adolece en la vida del psicópata y es el fruto, señores. El fruto adolece en la vida del narcisista. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Pablo lo dice, que en los postreros tiempos vendrían, en los postreros tiempos vendrían días peligrosos, porque se levantarían hombres amadores de sí mismos. Por eso el único altar que puede levantar el psicópata es un altar a su propia personalidad. El psicópata, señores. Escuche, siento a Dios. El único altar que levantará el psicópata es un altar para sí mismo. Por eso cuando vamos a Génesis capítulo 11, nos encontramos con un conjunto de naciones que comenzaron a edificar una torre, una ciudad y una torre cuya cúspide ellos pensaban que llegaría al cielo. Pero no estaban edificando para Dios, estaban edificando contra Dios, porque hay algo que adolece en la vida del psicópata y es el temor a Dios. El psicópata puede que nosotros pensemos que está adorando a Dios, pero el psicópata no puede adorar. Escuche, en Génesis capítulo 10, el verso 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino.
fue el principio de su reino, porque el psicópata jamás trabajará para el reino de Dios. El psicópata quiere su propia exaltación. El psicópata está levantando su propio imperio. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Fue el principio de su reino. Escuche, ya nos vamos, escuche algo más. El psicópata puede invocar a Dios, puede nombrar a Dios, puede orar a Él, pero por poseer una imagen desdibujada de Dios, se ha fabricado un Dios que no es el Dios de la Biblia. Y le voy a leer algo más en el libro del profeta Ezequiel. Porque el psicópata no quiere altar para Dios. Pastora Rina, el psicópata quiere ser adorado. Usted no ve que hay líderes que son el centro. Todo lo que se rinde en la iglesia, ellos son el centro. Ezequiel capítulo 28. El verso 12 dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berice y onizo, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Gloria al Señor. El narcisista quiere adoración, señores. El líder narcisista quiere el reconocimiento. Y la iglesia está llena de este tipo de liderazgo. Por eso es que Venezuela está como está. Por eso es que Venezuela está como está. Porque estamos llenos de líderes. Claro, obviamente yo soy de los que creo que hay más pastores buenos que pastores malos. Pero generalmente son los psicópatas los que tienden a estar al frente. Por eso usted tiene que filtrar la vida de su liderazgo por la palabra. Usted no puede obedecer un liderazgo ciegamente. Usted no puede seguir a un pastor ciegamente. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Nosotros tenemos que aprender a tener, como dice la pastora Rina, tenemos que aprender a tener criterio propio. Nosotros no podemos decirle amén a todos, señores. Pero generalmente estamos siendo guiados y llevados como ovejas a matadero
porque nos falta el conocimiento, nos falta el discernimiento. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Isaías capítulo 14, verso 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Es que bueno, la hermana Jenny sabe que hemos conocido pastores que no aceptan la corrección. Ellos no quieren ser cuestionados. Todos son culpables, pero ellos son los perfectos. Todos tienen la culpa, pero ellos no tienen ninguna culpa. Ellos no reconocen que se equivocan. Ellos son el centro. Ellos no quieren el cuestionamiento de la grey que el Señor ha colocado bajo su mando. Hay pastores que no quieren ser cuestionados. Hay pastores que prefieren echarte fuera. Hay pastores que no quieren ser contradecidos en sus falsas enseñanzas. Bendito sea Dios por siempre. Bendito sea Dios por siempre. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Porque lo único que quiere el narcisista, el único que está sentado en el trono, ¿qué es lo que quiere el psicópata? Estar sentado en el trono. El narcisista quiere estar sentado en el trono. El psicópata es el único que está sentado en el trono. Bendito sea Dios por siempre. Entonces, les dejo esto a modo de reflexión. Si hay un tiempo donde el engaño se ha incrementado, es en este tiempo. Líderes narcisistas, líderes vampiros, líderes carroñeros, líderes que son un chupasangre, que son un Drácula, líderes que no quieren ser corregidos ni cuestionados, líderes que adolecen de humildad, de temor a Dios, líderes que solamente están pensando en su propio beneficio. Hermano, si usted está bajo este tipo de liderazgo, yo le recomiendo que salga corriendo. Si usted está bajo este tipo de liderazgo, salga corriendo. Corra, huya. Porque nosotros mismos hemos sido víctimas y las consecuencias que han quedado en nuestras vidas han sido muy difíciles de superar. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Muchas veces ignoramos los traumas como consecuencias, de haber sido víctimas de un liderazgo con este tipo de trastorno. Yo, por ejemplo, en el caso mío, ya yo he reconocido en diversas oportunidades
yo era un hombre lleno de muchos prejuicios. Porque muchas veces ignoramos, señores, ignoramos las consecuencias. Ignoramos y hay gente que hay gente a la cual hemos tenido que pasar por un filtro demasiado amplio porque las consecuencias han sido demasiado profundas. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Nosotros hemos tenido casos donde hay personas que han salido de ciertos movimientos evangélicos bajo posesión. ¿Por qué? Porque estuvieron bajo un liderazgo posesivos. El ministro, el líder, el que está al frente, no puede ser posesivo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. La misma Biblia aconseja que no debemos enseñorearnos. No somos señores. No somos el centro. No somos faraones. No somos los jefes. Solamente somos siervos. Solamente somos siervos. Y por eso yo en mi caso, no sé, cada quien se maneja como quizás haya sido formado. Yo en mi caso entiendo que mi vida es una vida al público. Porque si yo estoy ministrando al público, mi vida debe estar abierta para que la gente que me siga vea que en mi vida sí hay fruto. Que en mi vida sí hay fruto. Porque el psicópata, aunque simula, no tiene evidencia de carácter de Dios en su vida. Y hemos sido víctimas. Hay gente que está sufriendo. Hay gente que me está escuchando que han sido víctimas. Hay gente que me está escuchando que lo que están experimentando son las consecuencias. Porque hay psicópatas entre nosotros. Hay psicópatas entre nosotros. Y por eso necesitamos comenzar a mirar a través del lente de la palabra. Mirar a la gente a través del lente de la óptica de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Así que bueno, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. He deseado que en algún momento la pastora Rina pueda exponernos más al respecto de este tipo de temas que consideramos son importantes. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Acuérdese que ayer le hablé del caso de un varón que se tomó unos sobres de 3 pasitos y se fue al otro lado. Porque no todo lo que está en la iglesia está sano, señores. No todo lo que está en la iglesia está sano y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos. Así que bueno, ya me retiro por la noche de hoy. Voy a saludar. Por ahí vi que se unió mi prima, John Maris. Bendiciones, prima. Estamos orando para en algún momento irte a visitar. Bendiciones, Javier. Bendiciones, Pastora Ri. Bendiciones, Greibelín. Bendiciones. Los pastores que están por allí, bendiciones. Pastores amados, bendiciones. Delcy Blanco, bendiciones. Álvaro, bendiciones. Miriam Palacio, bendiciones. Hija de Dios, bendiciones. Dios es mi creador, bendiciones. Por ahí está Valerie, bendiciones Valerie, Dios te bendiga. Adonis Echenique, bendiciones. Pastor Juan Rodríguez, bendiciones. Vamos a ver quién más estuvo por allí. Jenny Mendoza, pastora, bendiciones.
La hermana Roxana, bendiciones, saludos especiales. Jason, bendiciones. Alexandra, bendiciones. Predicador Johnny, bendiciones, mi hermano. Dubrasca, bendiciones. Edgar, saludos. Edgar dice, tanto que ori maltrataste a tu papá. Juana Salcedo, bendiciones. Jack Beckney, bendiciones. Yurbelis Adonai, bendiciones. Edimar, saludos. Amandio, Venezuela, bendiciones. Miguel.71, bendiciones, saludos especiales, Miguel. José Rafael Afonso Tomayor, bendiciones. Gracias a todos por haber estado la noche de hoy con nosotros. Espero que esta palabra le haya edificado. No es una palabra para señalar, es una palabra para dar discernimiento al pueblo. Así que bueno, Dios mediante, si la agenda lo permite, estaremos por acá el día de mañana. Bendiciones, saludos.